que se titula La Nación del Dragón, crónica de la búsqueda del niño perdido 5. Ojo que varias crónicas de los niños perdidos ya he leído y los he resumido. Como les digo, estoy resumiendo junto con los capítulos SS. Bueno, la historia nos narra a una persona llamada Diadora Regundra, que era la hija de una rica, ilustre familia de comerciantes de Pictac. Nacida en un hogar acaudalado y provisto de buen físico, la joven creció tanto en edad como en egoísmo. Y así con el tiempo iba creciendo, se iba volviendo más bonita, etc. Durante un tiempo se consideraba casi un espectáculo cuando salía a desfilar por la ciudad, acompañada de los hombres que había atrapado, y que había muchos que la cortejaban, hasta que un día tropezó de la forma más inesperada, y alguien le dice: lo siento, Diadora, tengo trabajo que atender en casa. Te agradezco la oferta, pero mejor para la próxima. El hombre declinó la invitación de Diadora. Eventualmente, la pena de estas derrotas que estaba acumulando creó una grieta en la otrora perfecta vida de Diadora. Desesperada por llenar esa grieta, se propuso a cubrir sus derrotas con victorias, o más bien cubrir su obsesión con aquel que le ignoraba, con la presencia de 100 que la adoraban. Pero mientras repetía este ciclo, ¿esto llenaría la grieta de su corazón, o al contrario, estaba empeorando? Bueno, siguiendo con la historia. Y así Diadora había obtenido al 8º novio, y entonces llegó su segundo fracaso, acarreado por el hermano menor del mismo hombre que la había rechazado. Cuando de repente, después de un tiempo, un sirviente entró a la mansión y le dio un reporte a Diadora, diciendo: ese hombre está en la ciudad de nuevo. Y habían pasado unos años desde aquello. Diadora dice: ya pasaron 6 años desde eso. O sea, Diadora era una persona orgullosa y rencorosa, ¿no? Y medio especial con su comportamiento. Diadora había decidido eliminar el causante de sus heridas, o sea, de su ego que le había chocado. Diadora dice: si tan solo no hubiera vuelto, lo hubiera dejado en paz. Qué hombre tan estúpido. Diadora buscaba compañía, pero cierto hombre había juzgado eso como la manifestación de un deseo vil. El hombre había regresado a Pictac. Diadora dice: óyeme bien, habla con los mercenarios de esta ciudad, contacta a aquellos que estén interesados en congresarse conmigo o con la familia Regundra. Al fin ese hombre va. Sirviente dice: disculpe, señorita, eso tendrá que esperar. Diadora dice: ¿qué? No tenemos todo el día, ese hombre no tarda en escabullirse. En serio, es igual de repugnante que esos bichos soda con los que, cuando de repente, y se grita. Y Diadora dice: ¿qué fue eso? Cuando de repente el sirviente dice: disculpe, señorita, han llegado aliados de ese hombre que detesta. Dicen que son sus aliados. Diadora dice: ¿aliados de ese hombre? ¿Y eso qué tiene que ver con? A un lado, gritó. La guardia estaba enfrentando a un visitante, y ese hombre no era nada más ni nada menos que Garfield. Garfield le dice: bájale a tu escándalo, yo de aquí no venimos a buscar bronca. Así es, esta es la historia de cómo nuestros protagonistas se van a hacerle un pare a los enemigos de Otto, ¿no? En la ciudad de Pictac. Diadora dijo: ¿están atacando a la familia Regundra? ¿Acaso no saben cuán grande es nuestra casa? A lo que el hombre dice: a lo que alguien dice: si hay algo grande aquí es tu actitud. Te veo tan firme ahora que casi podría creer que no te estaban temblando las rodillas por la embestida de Gar. Hace un momento, ella era Ran. Habían dejado a mal herido a los guardias, y Garfield le dice a Ran que lo cure. Ran dice: no, de nada sirve disculparte si ya lo hiciste. Me daría pena pedir un favor así. Y así Diadora era una de las causantes de que Otto se había ido, ¿no? Y le enseñan a respetar la jerarquía, sobre todo a respetar y que se moderen, ¿no? Diadora dice que estaba de miedo y obviamente precavía de ello. Dice: según mis sirvientes están aquí para hablar de cierto hombre. Ran dice: es correcto. Podrá ser un hombre inútil, pero dado que su problemita podría resultar un obstáculo enorme, tenemos que quitarnos ese peso de encima. Cuando de repente apareció una niña, que era Petra, y dice: perdón por interrumpir. Estamos buscando a alguien importante, y para encontrarlo tenemos que pasar por Pictac sí o sí. A lo que Garfield dice: así es, vamos a necesitar que su familia, o mejor dicho usted, retire esa petición rara que envió. Petra dice: por favor. Allí en el sillón estaba sentado la mujer, con cero humildad en su postura, y dijo: ¿qué? Ran dice: Ran no dirá nada, ni aunque la mires así, como mucho puedo aportar un insulto. Petra dice: hermana Ran, no seas así, pidámosle juntos. Sé que Subaru y Ren te importan tanto como nosotros. Ran dice: sí, cancela aquello, por favor. Cancela la orden de asesinato que enviaste contra Otto Suben. Diadora dice: ¿debo hacerlo? De no haber venido estaría completamente a salvo para empezar. Ran dice: créeme, hasta él se resistía a la idea, pero la necesidad llamó, y él respondió. Así la naturaleza de ese hombre. Diadora era una persona media especial, pues no, su comportamiento. Dice: lo deniego. Petra dice: por favor no diga eso. Diadora dice: claro que lo diré. No me importa qué clase de vida haya tenido ese tipo fuera de la ciudad, que se ha convertido en una persona maravillosa, pues bien por él. Petra dice: señorita Diadora. Diadora dice: nunca, pero nunca olvidaré lo que me hizo. Ran dice: con permiso. Garfield dice: oye Ran, aún, ¿qué vamos a hacer con Otto? Ran dice: entonces Petra menciona el nombre de Roswell. Dice: somos empleados de Roswell. Diadora dice:
Petra dice, el señor Otto trabaja en su mansión junto con nosotros. Ran dice, Petra, este es un hogar acaudalado de Pictac. El nombre del señor Roswell no debe usarse de forma tan... O sea, al principio como que Ran no quería usar el nombre de Roswell, pero Petra lo usa, pues, porque tiene bastante peso. Es alguien bien respetado y sobre todo temido, ya que es un mago muy poderoso. Petra dice, señorita Diadora, no fingiré que entiendo cómo se siente, pero lo que sí entiendo es que el señor Otto actuó mal, así que tengo una idea. Diadora dice, dilo. Yo me haré responsable de traer al señor Otto y hacer que se disculpe. Puedo hacer con él lo que quiera, mientras no sea grave, pero que le sirva para desquitarse un poco. Petra dice, el señor Otto la lastimó y como mujer la comprendo. Ya que mencioné el nombre de nuestro amo, podríamos pasar por encima de usted y resolver esto, pero la verdad es que no quiero hacer eso. ¿Qué le parece? Le dice a Diadora. Diadora dice, ¿realmente puedes hacer eso? Petra dice, cuente con ello, la gente en la mansión siempre me hace caso. Diadora dice, ¿puedo preguntar una cosa? ¿Qué le ven de bueno a ese loco de bicho Soda? En cuanto dijo eso, los semblantes de Ran y Petra se transformaron en expresiones disgustadas para diversión de Diadora. Petra mantuvo su promesa hasta el final, y con mucha firmeza que había mencionar. Y luego el hombre aparece y dice, le ofrezco disculpas por lo que hice ese día, era demasiado inmaduro en aquellos tiempos, pero he reflexionado mucho desde entonces. Era Otto, se pedía perdón y agachaba la cabeza. Diadora dio un largo suspiro. Guardar un rencor hacia alguien por la eternidad terminaría agotándola. Por lo tanto, sería más sabio redireccionar ese fervor y aplicarlo en la búsqueda de su propia felicidad. Petra le había enseñado eso. Diadora dice, si tanto lo sientes, hazme un pequeño favor. ¿Podría decirme que le gusta a tu hermano, al señor Oslo? El mismo hombre que antes había escabullido casi muriéndose ahora, estaba frente a Diadora, con ojos llenos de un resplandor vivo que la incitó a volver a enfrentarse a la primera grieta. Y así se termina la mini historia del capítulo SS, donde le hacen respetar la jerarquía de Diadora, ¿no? Aunque no aporta mucho esa vaina. Continuando con el resumen de la historia, recuerden que en sí, porque el video dura bastante, si son... bueno, son varios capítulos, pero también incluyen los capítulos SS. Ojo, y así, volviendo con el capítulo 61, que se titula La Isla Gladiador. Vamos a lo que nos importa. Volviendo a la Isla Gladiador, Subaru estaba su cabeza en un lío. Se preguntaba por Luis, por Cecilus Segmund. Preguntaba si acaso Ciri y los demás habían especificado su edad. O sea, se pregunta, volviendo a la Isla Gladiador, Subaru estaba en su cabeza un lío. Se preguntaba qué había pasado con Luis y sobre todo lo que este niño había dicho, que él era Cecilus Segmund, el rayo de Wallachia. Y entonces dijo, un momento, ¿acaso Ciri y los demás me explicaron sobre su edad? ¿Que era un niño? Ya que él se había llamado a sí mismo Cecilus, ¿no? Y él pensó en su cabeza, ¿eres o no eres? Subaru se dice a sí mismo, lo único que puedo recordar es que no es popular y por lo tanto no es muy confiable. Así pensaba Subaru, ¿no? Subaru pensó, tal vez es porque es un niño que no es muy popular, entonces puedo ver por qué hay problemas con eso. Y Cecilus era un niño que hablaba mucho, que era el protagonista, decía que las historias debían tener trama, giros de trama para que fuese a su favor y que él brillara más. Era como un niño, pues un comportamiento de un niño. A lo que Cecilus, después que lo miraba a Subaru, que estaba pensativo y hablando solo, le dice, parece que llegaste a una conclusión. No te preocupes por mí, después de todo, a menudo me quedo fuera de las discusiones, estoy acostumbrado a que me dejen solo y no me hablen. Jajaja. Se ríe. Cecilus era un niño muy hablador e indiferente, les llegaba a los demás, pero se preocupaba por la trama, o sea, cosas inesperadas. Él se hacía llamar el protagonista y que los acontecimientos le ayudarían a brillar a él. Y así hablan sobre sus nombres, ¿no? Al principio Subaru se presenta como Natsuki Subaru. Subaru le preguntaba si en realidad él era el verdadero rayo azul. Cecilus dice, ahí está, lo dijeron de nuevo, como siempre otra vez. Que decía que no era la primera vez que le decían eso. Cecilus le daba contextos y pretextos sobre dónde estaban, sobre la isla Gladiador, y etcétera, ¿no? Y decía que sí, él era Cecilus y que sus palabras eran genuinas, pero Subaru se da cuenta que él no sabía nada de los generales divinos y sobre esas cosas. Como que era un niño que decía que era Cecilus Sigmund, pero que no sabía nada de su posición sobre el imperio y otras cosas. Se le hizo muy raro a Subaru, y esto se explica más adelante en la historia. Así que Subaru dice, no estoy seguro si puedo llamarte Cecilus, cuando no sé si era real o falso. Y así Subaru dice, ¿estos son los terrenos de juego de muerte? Cecilus dice, ¿juego de muerte? Esa es una frase de tu ciudad natal. Y así, ¿no? Le explica que es un coliseo donde la gente se mata entre sí, que en la isla hay un coliseo. Subaru se preguntaba cómo rayos había llegado ahí. Todo estaba rodeado por agua de color negro. Cecilus dice, toda la isla está rodeada por un lago. La única forma de ir y venir es por el puente que se levanta, ¿no? El único puente levadizo. Que esta isla en realidad es una prisión. Subaru dice, ¿y por qué te ves tan entretenido con esas cosas?
Cecilio dice, es porque me siento al final del primer acto. Ahora dice, ¿primer acto? Cecilio dice, aunque realmente no entiendo, dice Cecilus, me arrojaron a estos terrenos de juego de la muerte y tuve que luchar hasta la muerte. Cecilus tampoco entendía cómo había llegado ahí, ojo. Él solo quería seguir su diversión, ojo con este dato. Y así llegan a una sala de curación, ¿no? Que era una posilga fea. Subaru estaba emocionado porque pensaba que era Luis Arne la que estaba ahí, porque Cecilus le había hablado de ella, que había una niña que también había salvado y toda la cosa, pero resultó que era Tanza. Zoro se confundió por las palabras de Cecilus y las había malinterpretado, y al principio le da quejas, pero Cecilus le dice, ¿pero de qué estás hablando? Yo solo dije que había una niña, no te especifiqué, ni sabía que era tu compañera y toda la cosa. Así es, Subaru ahorita se ha quedado con una nueva Loli en la isla Gladiador. Zoro dice, así que este es el cuarto de curación, ¿verdad? Y el sanador es. Cecilus dice, sanador, hay algunos curanderos, más o menos, pero aquí no hay nada apreciado como un usuario de magia o de ese tipo. Habría menos muertes si hubieran asignado aquí a un curador de verdad, pero esa no es la política del jefe de la isla. Zoro dice, bueno, me llevaré a esta niña conmigo. Cecilus dice, ¿estás seguro? Pero si esta no era la chica que estabas esperando, Basu, le dice. Zoro dice, no lo es, pero esa no es razón para dejarla atrás. Además, Yorna-san debe estar buscándola. En un principio Subaru como que le decía a Cecilio si había otras formas de idear un bote o algo para escapar de la isla. A lo que Cecilio le dice, el problema es la regla maldita, ¿sabes? La regla maldita. Y la única forma de salir es por el puente levadizo. Cecilio le explica que hay una maldición en esta isla, una regla maldita, que fue establecido por el jefe de la isla que gobierna esta isla de los gladiadores, y que si la rompe morirá. Que si la desobedece morirá, que si se resiste morirá, una maldición de muerte. Y Cecilio dice que esta maldición cubre toda la isla. Subaru dice, pero tú eres uno de los generales divinos. Cecilio dice, ¿generales divinos? ¿De qué hablas? Subaru dice, contacta con el exterior o algo. Y Cecilio ni idea, ¿no? Cecilio dice, ¿qué es eso de los generales divinos? Cecilio dice, realmente no sé por qué estoy aquí, pero creo que hay algún tipo de desarrollo que hará avanzar la historia. Y me pregunto si eres tú, Basu. Cuando de repente aparece un hombre que dice, así que este es el lugar donde has estado, Segmon. Parece un hombre muy grande con varios brazos. Él se llamaba Gustav. Y después de una conversación muy larga, ¿no? El hombre deja en claro que la vida de Subaru y Tanza, la Loli, fue por petición de Segmon en un principio, de que los dejara tranquilos y que... Bueno, el hombre se presenta como Gustav, que es el encargado de la administración de la isla, y que el emperador, su excelencia de Wallachia, le ha confiado la administración de esta isla. Y Subaru se presenta con un nuevo alias, como Natsuki Schwartz, Y así después el hombre Gustav le habla sobre las reglas, toda la vaina, le habla que están en la isla Gladiador, toda la cosa, ¿no? Subaru le dice que no son de aquí, que están allá en la ciudad del caos, pero a Gustav le da igual, le dice que sí o sí tienen que participar en esta isla, tienen que ir al Coliseo, que tienen que obedecer las reglas, que deben participar en Sparka. Ojo que Tanza estaba inconsciente. Usted explica que aquí hay prisioneros, esclavos, criminales, etc. y que luchan en el Coliseo para entretenimiento de otros, y que el deber de Gustav es hacer cumplir las reglas aquí, las normas, y que todos los demás deben participar, ¿no? en el Coliseo. Al principio Subaru se expresaba mal del emperador, pero Gustav le llama la atención, dice que la segunda advertencia no hay una tercera vez, y así le dicen que deben participar en Sparka, y les da la bienvenida como gladiadores. Subaru pensó que desde que había llegado al imperio de Wallachia, todo era un maldito caos y que odiaba al imperio. Y así de repente son trasladados, ¿no? Cuando alguien dice, espere, gobernador Gustav, ¿va a iniciar Sparka ahora con este niño en nuestras filas? ¿Esto no es una broma? El hombre lagarto dice, sí hombre, ¿cómo nos va a ayudar un mocoso? Estoy arriesgando mi maldita vida aquí. El hombre tatuado dice, no hagas del combate de gladiadores un espectáculo cruel. El hombre de pelo rojizo dice, es como dice, vamos a necesitar una buena explicación. En primer lugar, incluso si agregamos al niño al grupo, no tenemos suficientes personas. Se supone que somos 5 por grupo. La quinta era Tanza, que estaba todavía inconsciente. Gustav dice, muy bien, continuaré. Como he declarado, ahora comenzará Sparka. El público ya está configurado para estar compuesto por los gladiadores residentes en la isla. Zoro dice, así que acá hay una audiencia, y así es, había bastante audiencia. El falso Cecilus, que había estado con Subaru, le dijo, buena suerte, estaré observando desde allí arriba. Y así es, había un hombre lagarto, un hombre tatuado, un hombre de pelo rojizo, y estaba Subaru. Y se iban a enfrentar con una bestia de tipo Gintilou. Y así empieza la batalla épica. Las aventuras de Chotabaru. Uno de los hombres, el hombre de pelo rojizo, dice, yo solía ser un soldado, necesito una espada, puedo usarlo mejor que ustedes. Aunque esto en realidad era falso, porque más adelante lo veremos. Ojo con este dato. Pero nadie lo sabía, obviamente.
Le dice el hombre, yo puedo usar la espada, antes solía ser un soldado. El hombre de pelo rojizo dice, cuando se anuncie la batalla, irá a buscar esa espada. Mientras tanto, como estaré indefenso, mantenga a la bestia gladiadora lejos de mí. Subaru dice, ¿cómo voy a mantenerlo alejado? El hombre de pelo rojizo dice, puedes llamar su atención gritando o haciendo sonidos. Al menos descúbrelo por tu cuenta. O sea, ya estaba por empezar la batalla, eran 4 y entre todos había un cobarde, otro que estaba preocupado y otro que estaba ideando un plan con Subaru. Entonces estaban ideando un plan para acabar con esta Mabestia, con el Guilty Low. Y entonces empezó la batalla. La Mabestia rugió, ¡roa! El Subaru dice, ¿un león? La bestia rugía, ¡roa! El hombre de pelo rojizo dice, si no matamos a esta cosa, no lograremos salir con vida. El hombre lagarto dijo, mierda, maldita sea, ¿por qué me metí y por qué estoy en este lío? El hombre de pelo rojizo dice, basta de lloriqueos. Tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir. Mira ya. El hombre lagarto dice, ¿ah? El hombre tatuado dice, son espadas. Subaru dice, oh, a mi parecer sí son. Y así nos idean un plan. Y Gustavo dice, bueno entonces, que comience Esparca. Y así empieza la batalla. El hombre tatuado comienza a correr por su cuenta y dice, no voy a poner mi vida en manos de otra persona. El hombre lagarto dice, yo no voy a morir. Subaru dice, oye, ellos se van por su parte y no ayudan. Estaban con sus voces temblorosas y huyen de espaldas al león. Ese fue el peor comienzo posible. Estaban en pánico, confundidos y corriendo. Subaru decía, ¿qué puedo hacer, maldición? La bestia gladiadora rugía. Subaru dice, esto no es bueno. El hombre tatuado dice, ahora que tengo esto, así es, había cogido una espada. El hombre tatuado había corrido con tanta fuerza que alcanzó la espada alojada en el suelo de la arena de los gladiadores. Riéndose para sí mismo, sacó la espada del suelo y la sintió en sus manos. Iba a enfrentarse con la bestia, pero la cara del hombre tatuado fue volado sin piedad por el león, con un golpe de sus patas delanteras. Sus afiladas garras enviaron todo hacia arriba desde el cuello del hombre y como su cuerpo aún no reconocía su propia muerte, tomó un poco antes de que la sangre brotara violentamente. Subaru se... maldición. Al ver esta escena horrible, la garganta de Subaru se tensó. El león, cuando el hombre, ojo con este dato, cuando el hombre agarró la espada, el león, la bestia, se dirigió rápidamente a él y lo atacó. Ojo. El hombre lagarto corría y dice, para, escapa. Y así la bestia hace añicos al hombre lagarto que estaba pegado en una pared intentando escapar y lo hace añicos y lo mata. El hombre de pelo rojizo dice, maldición, qué estupidez. Habían 2 bajas. El hombre tatuado y el hombre lagarto habían muerto. Solo quedaban Subaru y el hombre de pelo rojizo. El pelirrojo tampoco esperaba que Subaru fuera capaz de hacer lo que esperaba el hombre tatuado y el hombre lagarto. El hombre de pelo rojizo dice, quédate detrás de mí. Dejó escapar un rugido. Luego corrió hacia Subaru y el hombre, y mientras corría con fuerza levantó una nube de polvo. Subaru dijo, maldición, en un lugar como este. Subaru estaba temblando, Chotabaru estaba temblando. El hombre de pelo rojizo se acobardó y dijo, no quiero morir, maldición. Este hombre de pelo rojizo empujó a Subaru frente al león. Mirándolo con asombro, no tuvo tiempo de maldecirlo, solo el cuerpo de Subaru. Así es, el hombre cogió el cuerpo de Subaru y lo puso delante. Y el león hizo añicos a Subaru. El hombre de pelo rojizo se acobardó. Dijo, sálvame, cometí un error, mentí. Yo siendo un soldado, era una mentira, no sé nada de una mierda del manejo de la espada. Solo estaba tratando de hacerme parecer importante. Maldición, déjeme salir ya. Gritaba el hombre desesperado de pelo rojizo. Así es, él no sabía del manejo de la espada ni nada, ni había sido un soldado. Y así muere Subaru y muere el hombre de pelo rojizo. La Mabestia hizo añicos a este equipo de payasos y patéticos personajes. Subaru, antes de morir, Sisulu le dice, Subaru, algunas últimas palabras le transmitiré a tu compañera. Sisulu lo decía de una forma tranquila y divertida, ¿no? Y Subaru, que está agonizando, le dice, yo odio esto, yo realmente odio al imperio, de verdad que lo odio. Sisulu dice, sí, seguro, lo recordaré bien y lo transmitiré, Basu. Que sí, la bestia hizo añicos a Subaru, sin piedad. Y otra vez regresa al punto de guardado, era donde estaba con los demás personajes. El hombre lagarto, el hombre tatuado y el hombre de pelo rojizo. Y el hombre de pelo rojizo comienza otra vez a hablar y dice, si no matamos esta cosa no lo lograremos. Tú regresa, la muerte estaba El hombre de pelo rojizo dice, maldita sea, es un niño solo después de todo. Ya tuve suficiente. Chicos, miren allí. Y los demás decían, El hombre tatuado dice, es una espada que está en el coliseo. Adentro. ¿Puedes usar una espada? El hombre de pelo rojizo dice, te lo dije, yo solía ser un soldado. Obviamente la mentira que Subaru ya sabe. Puedo usarlo mejor que tú. Subaru dice, eso es una maldita mentira. El hombre de pelo rojizo dice, ¿qué? Subaru dice, eso de ser soldado es una mierda. Estás mintiendo francamente. El hombre de pelo rojizo dice, ¿sobre qué motivos, bastardo? ¿Tienes la intención de insultarme solo porque te llamé niño? Subaru dice, ¿quién es el que insulta a quién? Maldita sea, mientes y tratas de aparecer prominente. Esta situación no es de la cual puedas mentir. ¿Cuál es el punto de jugar al tipo duro? El hombre de pelo rojizo dice, el hombre tatuado o dice,
oye, ¿es de verdad lo que dice ese chico? ¿Que no eres realmente un soldado y que estabas tratando de engañarnos? El hombre pelo rojizo dice, espera, son divagaciones de niños. No puedes simplemente decir cosas sin sentido en un lugar donde nuestras vidas están en juego. El hombre tatuado dice, exactamente, ya que nuestras vidas están en juego, ¿por qué no intentas explicarte? Y así no le increpaban al hombre de pelo rojizo que estaba mintiendo. Y Gustav dice, que comience Sparka. Y el hombre tatuado dice, explícanos. El hombre lagarto otra vez corría y dice, yo no voy a morir. El hombre de pelo rojizo dice, maldición, si me hubieran hecho caso. El león otra vez rugía y atacaba. Y otra vez el primero en morir fue el hombre que estaba en una pared trasera de la arena de gladiadores. Y el lagarto lo hizo añicos. El hombre tatuado dice, maldición, esto sigue empeorando. El hombre tatuado dice, ¿aún quieres vivir, niño? Subaru dice, El hombre tatuado dice, si quieres vivir, toma la espada. Yo llamaré la atención de ese monstruo. Agarra esa espada y me la arrojas. Subaru dice, pero... El hombre tatuado dice, incluso si me faltan 2 dedos, puedo usarlo mejor que tú, niño. Subaru dice, yo tampoco quiero rendirme. El hombre tatuado dice, eres mejor que ese fraude y ese gato asustado. El hombre tatuado dice, mi nombre es Wakes. Así es, el hombre tatuado se llamaba Wakes. Ojo. Wakes dice, ese es mi nombre, es Swarch. Cuando fue llamado Swarch, los ojos de Subaru se abrieron con asombro, ya que su nuevo alias era Natsuki Swarch. Y así, Subaru corrió y corrió desesperadamente hasta que llegó a la espada. Subaru levantó la espada con dificultad y la sacó. Wei gritó, ¡Swarch! Mientras los otros dos ya habían sido derrotados completamente y hecho añicos. Wei dice, ¡Swarch! ¡Lánzala! ¡Date prisa, date prisa! Y Subaru lanza, ¡Wah! Lanza la espada. Justo cuando pensó que había completado su parte, el mundo una vez más había vuelto a la normalidad. El león, cuando Subaru tomó la espada, ojo con este dato, se lanzó hacia él. Subaru, gritando y esperando ser destrozado por las garras o colmillos de la bestia, cayó sobre su trasero con lágrimas y mocos corriendo por su rostro. Subaru aceptó que iba a hacer una cara increíblemente patética y moribunda. Cuando Subaru el ataque del león debería haber matado a Subaru, pero no lo alcanzó. Subaru se dio cuenta de una cosa, que cuando cogió la espada, el león se abalanzó hacia Subaru a matarlo. Pero él lanzó la espada y cayó por otro lado hacia Wakes. Y Subaru se quedó así atónito y se cayó. Y el león se detuvo y se dirige hacia la espada, hacia Wakes. O sea, el león atacaba a quien tuviera primero la espada, ¿no? Como que daba prioridad a los que tuvieran primero la espada. Ya que es una bestia, no es inteligente y presiente la amenaza al que tenga la espada. El león se dirige hacia Wakes. Tomando la espada, Wakes cortó al león por la espalda. El rostro de Wakes, plagado de tatuajes, fue destrozado por el casco de la pata trasera del león. El cuello fue volado. Y Wakes una vez más fue golpeado y murió. La espada que había blandido se le cayó de la mano y rodó por el suelo. Así es, lo hicieron añicos a Wakes. Cecil dice, Basu, ¿crees que todavía puedes recuperarte de eso? Cecil dice, vamos, ¿no tienes algún poder oculto como un despertar a la liberación de alguna técnica prohibida que solamente puede activarse en la muerte? Vamos, es poco probable. Cecil se divertía, ¿no? Sora dice, no tengo nada de eso. Cecil decía, sí, qué mala suerte. Parece que me equivoqué en mis expectativas. ¿Tienes un mensaje para la chica que estaba contigo o algo así? Subaru dice, ese león, ¿por qué no me mató antes? Ojo que Subaru todavía no se había dado cuenta, ¿no? Que el león daba prioridad al que tomara primero la espada. Cecil dice, es fácil, Basu. Incluso si es una bestia feroz, es una bestia. En ese caso, esa bestia ataca por instinto. El instinto es el poder de vivir. Subaru dice, ¿a qué te refieres? Le explica, ¿no? Que le da prioridad a la que tiene la espada, pues. Y Subaru comprende al final. Cuando de repente Subaru escuchó que su propio cuerpo estaba siendo aplastado. Y otra vez vuelve al bucle, donde dice el hombre rojizo, si no matamos esa cosa, no lo lograremos, así es. Subaru se le pasó por la mente su experiencia aterradora sobre los 10 segundos en el infierno, en la llama del caos, en la ciudad de la llama del caos. Y así otra vez inicia el bucle, donde el hombre lagarto dice, mierda, maldición, ¿por qué estoy en este lío? El hombre de pelo rojizo dice, basta de lloriqueos, tenemos que hacer todo lo posible para sobrevivir. Subaru entonces, como ya tenía conocimiento e información, de la nada menciona el nombre de uno de los hombres. Dice, Wakes, sujeta a ese tipo. Wakes dice, ¿qué? Todos se quedan sorprendidos, ya que Subaru comenzó a hablar y a dar el nombre, cosa que todavía no se habían dado los nombres, ¿no? Subaru dice, León, ¿a quién estás apuntando? Y así Subaru comenzó a dar órdenes. Y otra vez empieza la batalla, ¿no? Subaru dice, no creas que porque solo soy un niño voy a llorar y rendirme de inmediato. Y así Subaru tuvo que cooperar con un cobarde, un medioso, Y así Subaru tuvo que cooperar con un cobarde, un miedoso y un fraude. Con todas sus fuerzas, con todo su poder, con todo su cuerpo y alma, lucharía a través de esta esparca hasta el amargo final. Y otra vez, la garra de león arrancó ferozmente la vida de Natsuki Subaru, junto con su tercer intento. Este era el tercer bucle, y otra vez muere. Y otra vez se repite el bucle donde el hombre lagarto dice, mierda, maldita sea, ¿por qué estoy en este lío? El hombre de pelo rojo dice, te lo dije, yo solía ser un guerrero, puedo usarlo mejor que tú. Y Wakes dice, ya lo dije, no voy a poner mi vida en manos de otra persona.
Y así otra vez se repite el bucle. Subaru cada vez que repetía el bucle tenía mayor conocimiento de los movimientos que hacían estos personajes, cómo actuaban, sobre los movimientos también de la Bestia. Y Subaru otra vez, como ya conocía el nombre de Waze, dice: Waze, toma esto, apuntará el que tiene la espada, le dice. O sea, estaban ya en el coliseo, ya había comenzado la batalla y todo, y Subaru agarró la espada y le da Waze. Y en el momento que agarró la espada, un rugido resonó en la arena de gladiadores cuando el león negro estalló en una carga feroz. Subaru había sostenido la espada y le comienza a hablar a Waze, ¿no? Para que se diera cuenta, para que se den cuenta todos, que el león va a atacar al que tenga la espada. Waze dice: ¿Niño? El hombre de pelo rojizo entonces habló y dijo: dame esa espada, tomaré esa bestia gladiadora. Y Subaru dice: Hiam, detrás de ti. Hiam dice: ¿detrás de mí? Así es, Subaru ya había pasado por varios bucles y esta vez sabía los nombres de los demás personajes, y además no solo de eso, sino que comenzó a dar órdenes para que hicieran movimientos y coordinación. Hiam era el más cobarde de los tres. Se dio la vuelta con pánico ante la voz de Subaru para determinar que estaba a punto de atacarlo. Subaru dice: agáchate. Goya ya se ¡cha! El león atacaba, ¿no? La bestia gladiadora decía: ¡arro! Hiam decía: ¡ya! Subaru, el león persiguió implacablemente y procedió a desatar una embestida, y así los bucles se repetían. Y en esos bucles Subaru pensó: si tiro esto, ¿qué pasará? Hay una palanca dentro del coliseo en el campo de batalla. La palanca era un poco demasiado alta para el niño de Subaru, así que saltó y bajó la palanca. Al momento siguiente había un sonido al dividir la arena de gladiadores en dos. Una valla de hierro se levantó del suelo. Era un muro que se había levantado y dividido la arena circular de gladiadores en dos semicírculos. Así es, esta palanca que jaló Subaru levantó un muro de hierro que dividió en dos el círculo de la arena circular de los gladiadores. Waze se da cuenta las palabras de Subaru de que el que tenía la espada se acercaría a atacarle al león hacia él, ¿no? Y así coopera con Swarch, con Natsuki Swarch. Waze grita: Swarch. Waze gritó. En esos momentos críticos, Waze llamaba el nombre de Subaru cada vez. Y así, Subaru otra vez murió y decía: siguiente. Y otra vez en un nuevo bucle, Subaru otra vez da órdenes. Subaru dice: Hydra, la cerca no resistirá más. ¿Cómo está la espada allí? Hydra dice: no puedo sacarlo. O sea, ya Subaru había pasado por tantos bucles que estaba ideando estrategias, movimientos, conocía movimientos y puntos y de ventajas y desventajas que tenía cada personaje y cómo ayudarlos a cooperar. Y también se sabía sus nombres, etc. Subaru dice: Hydra, la cerca no resistirá más. ¿Cómo está la espada allí? Hydra dice: no puedo sacarla, es demasiado pesada, no hay manera de que pueda moverla. Hydra dice: chico, ¿qué debemos hacer? Subaru dice: no te asustes, eres el heredero de tu noble padre, ¿no es así? Y Hydra dice: eso es, yo no me voy a acobardar. Y la historia nos revela que él era el hijo de un molinero sin talento. Aplicando su peso se inclinó para arrancar la gran espada, ¿no? Y así otra vez Subaru les indica: Hydra, ya viene. Hydra dice: lo sé. Y otra vez la bestia gladiadora los hizo añicos. Subaru dice: siguiente. Subaru estaba ardiendo en llamas en su interior. Recuerden que, para darles este dato y explicarles muy bien, Subaru ha sido transformado en niño. Y las habilidades de Orvar, de este viejo ninja, tiene efectos secundarios, ojo, como que pérdida de recuerdos, así, de memorias. Y a su vez no solamente es la apariencia, sino también la infantilización afecta a la mente. Ojo con ese dato. Entonces Subaru, recordemos que cuando él era un niño, él era como, por así decirlo, alguien que destacaba en muchos aspectos, ¿no? Era el mejor cuando era un niño. Entonces la historia nos narra que Subaru a estar en un modo chota, tiene una mejor capacidad de resolver las cosas, al menos para este tipo de situaciones, ya que Subaru en su mejor momento, como la que la novela nos relata, que dice que es cuando él era un niño, ya que era más audaz y toda la cosa. Entonces es por eso que este Subaru está con una mente de niño, pero también con el pensamiento y la mentalidad de un niño de querer lograr todo y ganar, no le gusta perder. Ojo con el dato. Y otra vez Subaru empieza el bucle. Wade dice: estaba desesperado por comida, así que robé. O sea, cada vez que Subaru volvía de sus bucles, comenzaba a sacar más información de los personajes, sus historias, ¿no? Hiam dice: yo también voy a ser usado. O sea, cada uno cuenta su historia, ¿no? Wade dice que estaba desesperado por comida, así que robó. Hiam dice que lo iban a usar como cebo para escapar de todos modos, y que ya no lo van a usar más, pero como el infierno va a ser usado. Hydra dice que la gente en la que él confiaba lo engañó, que le robó el negocio de su familia y al final se convirtió en un esclavo. Ojo con la información de los personajes. Hydra dice que vivió honestamente, pero que solo lo hace ver como un tonto y que al menos será el último en piel. Así comienzan en los bucles. Subaru sacaba más información y ellos comienzan a contar su historia, ¿no? Subaru dice: siguiente, la próxima vez, siguiente. Mira, la novela nos narra esto. ¿De cuántos bucles ha tenido Subaru? Subaru dice: siguiente, la próxima, siguiente. Seguro que la próxima, lo haré después. La próxima, puedo hacerlo a continuación, siguiente.
Definitivamente la siguiente. Subaru había muerto muchas veces, demasiadas veces, muchas veces se repetían una y otra vez. Eran bastantes bucles. Así les narro así porque así está escrito, ¿eh? Está escrito en la novela cómo se describe de esta forma, ¿no? Subaru, las palabras las describe como que un Subaru gritando, ¿no? En cada bucle. Y otra vez se repetía la parte final donde Cecilius le decía, Basu, ¿hay algo que quieras que le diga a tu compañera de sueño? Subaru dice, siguiente. Subaru decía, no perderé, no tengo ganas de perder en lo más mínimo. Ojo que la historia nos dice esto, que la técnica del viejo vicioso Orvar y el daño de la infantilización que le hizo a Subaru transformó no solo el cuerpo de Subaru en el de un niño, y también retrocedió un poco la inteligencia que ya poseía, poco a poco perdiendo tanto su conocimiento como sus recuerdos. Aquí confirma lo que le estaba diciendo, ¿no? Que Subaru, la infantilización le quita inteligencia, lo hace comportarse como un niño, también le quita recuerdos y lo vuelve un niño caprichoso, así como un niño, pues sus emociones y su forma de pensar también un poco y la forma de actuar. Ojo, Subaru dice siguiente, y la historia nos dice y nos deja en claro que Subaru era un niño prodigio cuando era niño. Entonces es por eso que tenía ese afán de no querer perder nunca. Subaru dice siguiente, ideaba planes sin rendirse, siguiente, y seguía muriendo una y otra vez. La historia nos dice que Subaru cuando era niño nunca había conocido la derrota, ni incluso sabía cómo rendirse, que hacía todo lo posible para alcanzar su objetivo. Después de todo, él es el hijo de ese tipo. Subaru decía siguiente, y entonces en este bucle, después de tantos bucles repetidos, Subaru ya era todo un líder, pues, ¿no? Al menos con estos tres hombres. Y Subaru dice, Weiss, Hydra, dispersión a la izquierda y a la derecha. Heian, sé que tienes miedo, pero no corras, recoge la espada. Llama su atención y luego tírala. Subaru comenzó a dar órdenes. El Guilty-Low, la bestia gladiadora, saltó ferozmente alrededor de la arena de los gladiadores. Obviamente los demás quedaron sorprendidos por las palabras y que Subaru supiera sus nombres y también cómo se sentían, pero no teniendo de otra, siguieron las órdenes de Subaru. Cecilius se reía, jajaja, increíble, realmente estás haciendo lo mejor que puedes, ¿no es así, Basu? Subaru daba golpes decisivos, daba órdenes decisivas. Les decía que esquivaran, que corrieran por aquí y por allá. Parecía que Subaru conocía el campo de batalla a la perfección, al igual que los movimientos de estos personajes. Subaru daba órdenes una y otra vez, y Subaru murió. Subaru, a pesar de que cada vez iba volviendo más bueno y predecía mejor movimientos y qué estrategias hacer, seguía muriendo y otra vez regresa. Subaru no quería perder, estaba con la mentalidad de un niño caprichoso que no le gusta perder y jamás se va a rendir. Subaru dice, hola, lanza la espada a Weiss, luego dirígete a Hydra, y otra vez comienza a dar órdenes y comienza a hablar con ellos, ¿no? Heian dice, mierda, no tengo ni idea de lo que está pasando, y comienzan a hacerle caso a Subaru. Subaru dice, Weiss, prepárate, Hydra y Heian también. Subaru corrió con todas sus fuerzas en dirección a la pared. Weiss preparó su espada y se enfrentó al león, e Hydra y Heian se apresuraron a saltar a la gran espada. El monstruo estaba cargando directamente hacia Weiss. Subaru gritó, ¡vamos! En el momento que sus dedos estuvieron sobre él, Subaru usó la totalidad de su diminuto peso corporal para bajar la palanca. O sea, ya de tantos planes que había dado Subaru, le da la espada a Weiss, ¿no? Y la bestia se va a atacarlo a Weiss. Entonces Subaru baja la palanca y ¡fa! El sonido de los engranajes girando vino de abajo de sus pies y la cerca de hierro que empujó hacia arriba golpeó la cabeza del león directamente desde abajo, chocando contra su mandíbula. La boca abierta del león fue cerrada a la fuerza. ¡Pah! Lo golpeó el león. El león, que había recibido un fuerte golpe en la cara, raspó el suelo con sus patas delanteras. Ojo que estoy resumiendo bastante la historia porque está bien detallada y bien narrada. Yo resumo bastante. Entonces la cerca le golpeó en la cabeza, ¿no? Y el león quería atravesar la cerca de hierro. Subaru grita, Hydra, Heian. Heian grita, ¡ah! Hydra grita, ¡ra! Hydra y Heian corrieron hacia la cerca de hierro. Agarrado en las manos de los dos había una gran espada muy difícil de manejar. La bestia gladiadora se iba hacia al que tenía la espada. La espada que tenían los dos hombres cayó directamente desde arriba sobre el cuello del león. O sea, estaban en la cerca y ¡pam! La apuñalan al león. La cabeza sobresalía desde la cerca, y cuando la gran espada atravesó el grueso cuello de la bestia, los gritos del león resonaron en el cielo, la sangre brotó, y como si rechazara la muerte, el león luchó violentamente. Heian gritaba, muere, 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 maldición. Hydra dice, por favor, que termine esto ya. Una y otra vez esas garras y colmillos que los habían matado en los anteriores bucles, seguían con la bestia seguía con las garras intentando subir. Subaru se dio cuenta que esta bestia era muy audaz y que era muy difícil de matar. La gran espada estaba alojada en el cuello. El león torció con fuerza su cuerpo y tiró su pata derecha hacia su lado de la cerca. Esta pata barrió los cuerpos de los dos hombres que empuñaron la gran espada. Pudo presenciar que Hydra
y Hian cayeron violentamente por el suelo. O sea, a pesar de eso, que estaba con la espada en el cuello, la bestia empujó y los mandó volando. Subaru dice, como si te fuera a dejar ir. No queriendo dejarlo escapar después de llegar tan lejos, Subaru saltó a la empuñadura de la gran espada, pero era demasiado ligero por su cuerpo. El Subaru actual era muy liviano. Pero la gran espada se hundió un poco más, pero como si le devolviera el favor, una pata se balanceó hacia él. También fue golpeado por su pata. Wei dice, no creas que te dejaré, bestia. Wei, ahora con todas sus fuerzas, había usado la espada para sujetar la garra del león, ya que el león seguía atacando. Hydra dice, tumbado aquí, ¿cómo puedo llamarme guerrero? Hian dice, solo muévete ya, solo muérete ya, idiota. Ian y Hydra saltaron sobre la gran espada de la que colgaba Subaru, y con la fuerza de 3, o mejor dicho de 2 hombres y medio, la gran espada penetró más profundamente en el cuello del león. Con Weiss también manteniendo la pata delantera firmemente inmovilizada, los 4 miembros de la unidad unieron sus fuerzas para cortar la cabeza del león. Aullando el león, se retorció de mucho dolor y la cerca de hierro crujió violentamente. No había más oportunidad. Tenían que matarlo sí o sí. Y era una batalla de fuerza. La bestia rugía y se abalanzaba sobre ellos mientras estos hombres y el niño le introducían la espada con la intención de cortarle la cabeza. Todos estaban muy cansados y habían agotado todas sus fuerzas. Estaban desesperados. Ya no les quedaba fuerza en las extremidades. La espada estaba a mitad de camino en su cuello. El león gimió en voz baja. Subaru grita, maldita sea. Subaru dijo, entonces supongo que será la siguiente. El león se deslizó a través de la cerca de hierro y levantando su pata ilesa hacia Subaru y entonces se preparó para matarlo. Cuando alguien dice, perdónenme, al momento siguiente, el grueso cuello del león fue cortado en un rápido movimiento. Así es, alguien había aparecido de último momento. Subaru miró con asombro la muerte no de él, sino de su oponente. El león había sido decapitado y fue nada más ni nada menos que la Loli Tanza. Recuerden que ella también era una participante de Sparka, pero que estaba inconsciente descansando, ¿no? Entonces llegó justo a tiempo y lo salvó, ya que estaban a punto de morir. El principal que iba a morir era Subaru y después los demás. Pero Tanza llegó y ayudó. Cogió la espada y ¡fua! Le cortó el cuello al Guilty Low. Subaru se volteó la cabeza y vio a los 3 hombres que habían sobrevivido por un pelo también. Estaban mal heridos y estaban cansados y estaban sorprendidos, atónitos de lo que había pasado. Y obviamente estaban y dieron un suspiro de lo contentos que estaban de que la situación había terminado, el peligro había terminado. Gustav dice, esto es suficiente. Han hecho bien en sobrevivir a Sparka. Por mi jurisdicción como oficial, los acepto a todos como miembros de la Isla Gladiador. Los 3 hombres gritaron, bien hecho, esa fue una gran hazaña, seguro que lo tienes dentro, pequeña. Eran los 3 hombres que gritaban felices y contentos de que Tanza les haya salvado la vida. Obviamente no sabían su nombre. Gustav cruzó con sus 4 brazos y no dijo nada. Toda la multitud comenzó a aplaudir. Toda la multitud comenzó a gritar emocionados ante este acto, ante esta batalla épica. Subaru se lanzó al suelo con un ruido sordo. Tanza, acercándose con temor, miró hacia abajo a la cara de Subaru. Tanza dice, perdóname, ¿eres? Subaru dice, yo soy Natsuki Swarsh. Tanza dice, ¿eh? Subaru dice, soy Natsuki Swarsh, así que es un placer conocerte. Hay muchas cosas de las que quiero hablar, pero... Tanza dice, sí, pero... Subaru dice, quiero que me dejes descansar solo un poco. Tanza se preguntaba dónde rayos estaba. Y Subaru dice, quiero descansar, quiero dormir un poco. Y la conciencia de Subaru se desvaneció. Subaru había sobrevivido al Sparka. Después la historia nos lleva donde está Cecilius y Gustav hablando, ¿no? Gustav le pregunta si fue a despertar a la niña, a lo que Cecilius le dice que no es necesario preguntar si ella sabe la respuesta. Pero Gustav no estaba molesto ni nada, ¿no? Porque recuerden que ella también era una participante. Gustav se quedó pensando y dijo, todos sobrevivieron, todos en esa unidad sobrevivieron debido a una sola persona. Obviamente todos estaban observando la batalla, ¿no? Y Gustav pues también se dio cuenta que Subaru daba órdenes de forma precisa y que era muy buen estratega. A lo que Cecilius estaba emocionado, ¿no? Porque a él le gustaba la trama y los giros de acontecimientos y toda la cosa, ¿no? Cecilio hizo, ¿ves? ¿No tienes la sensación de que va a comenzar una gran historia? Capítulo 65. El luchador de la comida escolar. Subaru había despertado y allí estaba Cecilius y Tanza. Cecilius elogiaba a Subaru, ¿no? Y Subaru dice, a pesar de todo nuestro esfuerzo, iba a ser en vano si tú no despertabas a Tanza al final. Así es, Cecilius había despertado a Tanza, ¿no? Para hacer más emocionante la historia. Tanza también estaba hablando con ellos. Subaru dice, Weiss, Hian e Hydra, todos perseveramos juntos. Tanza habla con
con Natsuki Swarch. Dice, Swarch-sama. Solo dice, oh, lo siento, me perdí en mis pensamientos por un momento. Y así se ponen en contexto sobre la llama del caos, ¿no? Donde Tanza dice que desea volver lo antes posible para ayudar con la reconstrucción. Subaru dice, sí, así es, quiero volver y reunirme con todos también. Obviamente Tanza quería reunirse lo más pronto posible con Yorna-sama, y le tenía bastante respeto a Natsuki Swarch. Y así la triste Tanza ahora estaba de vuelta con su traje de kimono. Subaru dice, ¿y los demás? ¿Dónde están Weiss y los demás? ¿Ya se despertaron? Tanza dice, en lo que respecta a esos tres, ya despertaron y regresaron a su habitación. Parece que todos están compartiendo una habitación. Swarch-sama y yo también compartimos una habitación, además de... Cecilio dice, sí, ese soy yo. Y así comienzan a hablar, ¿no? Cecilio estaba muy emocionado, no solo de compartir habitación, sino de que hubieran personas aquí también, ¿no? Interesantes. Cecilio dijo que él los trajo aquí. Tanza dice, ¿nos trajo? Subaru dice, no te preocupes, él está hablando de que nos recogió. Subaru dice, de ahora en adelante seré más proactivo para lograr mis objetivos con avaricia. Por ahora el objetivo de Natsuki Subaru era escapar de la isla de los gladiadores y regresar a la ciudad del caos junto con Tanza. Por supuesto el objetivo final era dejar el imperio y regresar con todos en el reino. Entonces Tanza le dice, Swarch-sama, ¿puedo tener un momento? Subaru dice sí. Tanza llamó tímidamente a Subaru, quien había puesto su mano en su barbilla, regándose a sí mismo con autoestima. Tanza dice, este de aquí es un aliado, pero Cecilus Segmund-sama es... Subaru dice, es solo un niño que se hace llamar Cecilus Simo, el rayo de Wallachia. Tanza dice, puede ser eso así, pero una vez vi a Cecilus-sama y estoy pensando que este niño se parece mucho a él. Subaru dice, ¿lo has visto antes? Tanza dice, sí, he visto a Cecilus Segmund-sama una vez que fue enviado para asesinar a Yorna-sama. Tanza comienza a explicar que vio al original hace tiempo y que se parecía mucho a este niño, o mejor dicho, el niño se parecía mucho a él. Tanza dice que Cecilus-sama era un demonio atroz y que este Cecilus-sama que está aquí tiene una diferencia de edad. Son como dos guisantes en una vaina. Subaru dice, ¿así que son iguales? ¿Con diferencia de edad? Tanza dice, sí, quizás este es un hermano de Cecilus-sama. Subaru entonces pensó, aún puede que este sea el hermano de Cecilus Segmund. Tal vez. Comenzó a mirar fijamente a Cecilus. A lo que Cecilus dice, no es correcto, soy hijo único. Subaru dice, ¿por qué estás tan seguro de eso? Y Cecilus explica, ¿no? Dice que si tuviera un hermano mayor, su papá lo habría hecho matar cuando lo tuvo a él. Y que si tuviera un hermano menor, sería extraño que su padre no hubiera hecho que a él lo mataran. En otras palabras, considerando que Cecilus estaba vivo, Subaru estaba confuso por las declaraciones y dice, ¿a qué te refieres? Subaru dice, ¿qué opinas, Tanza? Tanza dice, me gustaría estar de acuerdo con los pensamientos de Swarch-sama. Y así no hablan. A lo que Subaru comenzó a pensar, un momento. Y dice, tengo miedo de preguntar esto, Ceci, refiriéndose a Cecilus, ¿no? Pero tal vez tu cuerpo se ha encogido. Cecilio dice, ¿está diciendo que me he encogido? Jaja, de seguro dices cosas interesantes. Entonces Subaru comienza a pensar, y comienza a pensar y exclama, oh maldición, ese viejo de mierda. Quiero decir, Cecilus también es una víctima del Orvar. Así es, Subaru llegó a la conclusión que tal vez Cecilus había sido víctima de Orvar con la habilidad de infantilización. Subaru exclamó, un momento, entonces este no es un falso Cecilus, sino es el real. Y Orvar fue el que lo transformó en pequeño. Y este es un Cecilus con amnesia, un Cecilus que se comporta como un completo niño, así que yo voy a terminar así al final. Tanza dice, Swarch-sama, ¿te encuentras bien? Pareces estar bastante confundido. Subaru dice, estoy bien, estoy increíblemente confundido, pero todo se está juntando. Tanza dice que si él fuese el verdadero Cecilus, no tendría una buena impresión de él, ya que en algún tiempo Cecilus intentó hacerle daño a Yorna. Y así, después de entrar en contexto sin pretexto, Subaru dice que tiene hambre. Subaru pensó en el dicho, no se puede pelear una guerra con el estómago vacío. Y el falso Cecilus los guió donde recibían sus comidas. O sea, Cecilus los guía al comedor. Cuando alguien dice, come Swarch, tu parte de cesto. El hombre de tatuajes le había dado comida. De más, obviamente comida de más. Un gran plato fue colocado donde Subaru. El hombre de tatuajes se lo había dado. Subaru no entendió por qué habían hecho esto. Y el otro hombre dice, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué le pones una montaña de comida a ese enano? Lo dividiremos entre nosotros. Wei dice, ¿de qué hablas? Ya lo discutimos y acordamos para él. Si vas a ignorar eso, ¿por qué no intentas convencerme? O sea, Wei le estaba dando bastante comida a Subaru en agradecimiento y toda la vaina. Y el hombre lagarto que se hacía el rudo, y Weiss lo hizo ponerse en su lugar, y el hombre lagarto que era un cobarde salió gritando y huyó y se puso a un lado de la mesa. Y el otro hombre dice, perdón por el alboroto, Swarch, ¿cómo está tu cuerpo? Subaru dice, se siente bien.
El hombre dice, tampoco estamos gravemente heridos, gracias a ti. Este era el hombre de cabello rojizo, que se llamaba Hydra. Inclinó la cabeza ligeramente hacia Subaru. O sea, estos tres hombres pues le tenían obviamente pues aprecio y respeto a Subaru porque los había salvado de una muerte segura. Le tenían bastante respeto por su estrategia y por haberlo salvado, pues no, prácticamente. Y estaban contentos con Subaru, obviamente. Y le habían guardado bastante comida, ¿no? A Subaru. Subaru dice, ¿por casualidad guardaste esto para mí? Hien dice, ¿qué más podría ser, mocoso desagradecido? Hien se expresaba así, ¿no? Wei dice, no digas eso o te daré una paliza, dice Wei. Hien dice, yo no dije eso y estoy agradecido por lo que hiciste, maldición. Y así no se ponen a hablar tranquilos con Natsuki Schwartz. Ahí también estaba Cecilus, estaba cerca, que había sacado una silla con gran entusiasmo. Y Tanza dice, todos, creo que Schwartz-sama ha hecho un gran servicio, por lo tanto, hemos decidido preparar una delicia. Subaru dice, ¿Tanza? ¿Todos? ¿Es así? Tanza se sentó en la silla frente al falso Cecilus, con Subaru en el medio, mientras estaba sorprendido por las palabras de Tanza. Subaru miró al grupo de tres del que formaba parte Hydra. Hydra le agradece, ¿no? Hydra dice, como dije antes, es gracias a ti que todos nosotros estamos a salvo todavía. Y es por eso querían darle un festín con bastante comida. Wei dice, para que conste, yo fui quien lo sugirió. A lo que Hien dice, aunque yo no iba a dejar nada para el mocoso. Y Tanza dice, me pregunto si es cierto. Según recuerdo, creo que Hien-sama fue el primero que dijo que se sentía incómodo comiendo solo con los presentes. Y así, ¿no? Como que le habían preparado un festín a Subaru. Y Hydra dice, oye, no lo molestes a Tanza, recuerda que no la puedes vencer. Esa chica decapitó sola a Guilty Lobo. Tanza dice, de hecho lo decapité. Subaru dice, estoy agradecido, entonces no seré tímido para tomar esta comida. Cecilus dice, eres un comedor muy glotón. La forma en que muestras tu generosa aceptación también es excelente, ¿sabes? Wei dice, no exageres si te duele el estómago. Subaru dice, no te preocupes, solía ser un famoso luchador de comida escolar. Comienzan a conversar y estar preocupados si tal vez los hagan enfrentarse a un combate a muerte entre ellos, ¿no? Hydra dice que escuchó que antes era más complicado, pero las condiciones eran malas, pero que cambiaron al administrador, ¿no? O sea, el nuevo era Gustav, que estaba controlando ya desde hace tiempo. Hien le pregunta a Cecilus por qué rayos estaba aquí. Cecilus dice, bueno, no te preocupen por mí. Todos excepto yo han muerto, o sea, de su unidad. Todos han muerto menos yo. Yo soy un gladiador al que se le asignan combates a muerte para hacerlo solo. Subaru dice, ¿qué? Cecilus dice, quiero decir, soy el más fuerte, nadie puede vencerme, así que no tienes que preocuparte por mí en absoluto. Luego de eso, Cecilus dice, tengo asuntos que atender, así que me despido y se va, ¿no? Tanza dice, Schwartz-sama, por favor, continúe con su comida. Subaru dice, sí, así es, tengo que recuperar mi fuerza. Subaru comenzó a pensar en la forma de escapar de la isla, ¿no? Cuando de repente un hombre se acerca y dice, así que ya se despertaron, ¿eh? Ese Sparka del otro día fue un gran problema, ¿sabes? Me equivoqué al no ir a verlo, escuché rumores sobre eso y aquello después, hombre. La gente se reunió alrededor de Subaru mientras Subaru estaba comiendo su carne de su plato. Los hombres hablaron con Subaru de una forma amistosa, pues todos ellos eran gladiadores al igual que Subaru y los demás. Los hombres dicen, ustedes tuvieron una Sparka bastante agitada y nada aburrida. Y elogiaban a Subaru, ¿no? Eran al igual que Subaru gladiadores. Un gladiador dice, la entrada de esa chica al final fue un espectáculo para la vista. Es mucho más fuerte de lo que parece. Tanza dice, muchas gracias. Todo es gracias a la gracia de aquella que me ama. Gladiador dice, no lo entiendo muy bien, pero ese fue un buen combate a muerte. Un gladiador dice, qué bueno que eliminaron a la bestia gladiadora, ya que ella ha eliminado a muchas unidades. Y si no lo hubieran eliminado, por lo menos habría matado a 10. O sea, refiriéndose a futuras... refiriéndose a otras unidades, ¿no? Un gladiador dice, una vez que eres recibido como gladiador serás mejor tratado, pero aún así los próximos espectáculos serán aterradores. Zoro dice, ya veo, todo el trabajo duro de nuestra parte fue para dar espectáculos, ¿dices? El gladiador dice, sí, aquí es donde los nobles del imperio se reúnen y hacen un espectáculo de nuestros combates a muerte. Sparka y los combates a muerte diario están entrenando para el verdadero negocio. Y así nos lo da contexto a Subaru. Le explican que si trabaja duro no recibirá ninguna reprimenda, pero que solamente hay una excepción para un sujeto. Subaru dice, ¿una excepción? El gladiador le dice, parece que te lleva muy bien con la excepción, pero no te asocies mucho con ese tipo. Subaru dice, ¿te refieres a Ceci? El gladiador le dice, sí, parece que le has tomado cariño, pero ¿cuánto puedes contar con eso? Él vino hace 20 días. Dice, en su primera Sparka no hizo nada y vio cómo su unidad era aniquilada. Y una vez que sus aliados murieron, él solo mató a la bestia gladiadora con sus propias manos sin esfuerzo. Subaru se quedó en silencio. Y siguen explicando y le dicen a Subaru, después de eso cada vez se le asignaba un combate a muerte. Tenía el descaro de animar a su oponente hasta que todos los demás estaban muertos. Y por alguna razón se hace llamar por el nombre del general de primera clase, Cecilus Sigmund. Y sigue hablando el gladiador y le dice, ¿no?
El gobernador Gustav y ese dios de la muerte son las figuras centrales de las cosas raras e irregulares en la isla Gladiador actual. Más adelante, Subaru y Tanza se van. Subaru y Tanza estaban hablando en su cuarto. Él le preguntaba qué piensa sobre Césulus. Tanza dice que era indiferente y que más importante aún, le dice Schwarz-sama. Zoro dice sí. Tanza dice Schwarz-sama, ¿realmente tiene la intención de irse? Subaru abrió los ojos y dejó escapar un ¿eh? En la sala común asignada a los gladiadores, en un espacio que podría llamarse una celda compartida, Tanza, la compañera de cuarto de Subaru, frunció el ceño y suspiró visiblemente. Tanza dice, ese no es el momento para Veo que Schwarz-sama se lo ha pasado bien con todos los gladiadores en los últimos días, pero ¿recuerdas el plan que tenías al principio? Zoro dice, ¿el plan que tenía al principio? Tanza dice, ¿estabas pensando en dejar la isla y regresar a la llama del caos? Y obviamente los demás, los tres hombres, estaban hablando sobre Subaru también, ¿no? Que decía que tenía agallas. Tenían una buena impresión de Subaru, pero no tenían una buena impresión de Césulus. Tanza se molestó un poco y dice, tenía la intención de seguir los planes de Schwarz-sama, pero si Schwarz-sama no estaba trabajando de manera proactiva, entonces si esa es la historia, entonces todo cambia. Tengo que reunirme pronto con Jordan-sama. Ojo que Subaru, bueno, ya habían pasado unos días, ¿no? Y Subaru era muy bien tratado en esta isla Gladiador, obviamente por sus hazañas que había logrado, ¿no?